Hoy día vamos a ver el tercer tema del curso de geometría. El tema que vamos a ver hoy día son los ángulos. Vamos a ver cómo se clasifican según la posición de sus lados y vamos a ver la bisectriz. Ver cómo se clasifican según su posición y la bisectriz. Entonces, para esto, los ángulos según la posición de sus lados se van a clasificar en ángulos adyacentes, en ángulos consecutivos y en ángulos opuestos por el vértice. Primero, tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes van a ser aquellos cuyos par de ángulos tienen el mismo vértice y van a tener un lado en común. Asimismo, los lados no comunes en posiciones diferentes. Entonces va a ser aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice, por ejemplo, y van a tener también un lado en común. Por ejemplo, acá tenemos los segmentos o A, o B, o C, ¿verdad? O A, o B, o C. Los rayos A, o B, o C. Todos parten del mismo vértice, que en este caso es el vértice O. Lado en común. ¿Cuál es el lado en común? Vemos que el rayo OA y el rayo OB forman el ángulo alfa. Y el rayo OB y el rayo OC forman el ángulo beta. Vemos que estos ángulos tienen un lado en común, que sería el rayo OB. Entonces, los ángulos AOB y BOC son ángulos adyacentes. Ya sabemos cómo se escribe el ángulo alfa. Lo vamos a escribir así, ¿no? Medida del ángulo AOB es igual a al. Y la medida del ángulo BOC es igual a B. Recordemos que la posición del medio va a ser en donde se ubique nuestro ángulo. Ok, entonces son ángulos adyacentes. Están juntos y van a tener un lado en común. Ángulos adyacentes. Los ángulos consecutivos. En los ángulos consecutivos se va a dar la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes, es decir, que va a haber un ángulo al costado de otro, siempre partiendo de un mismo vértice. Y tomando dos, y tomando uno a continuación del otro. Por ejemplo, tenemos el vértice O, tenemos el rayo OA, el rayo OB y el rayo OC, OD, OD y OE. Todos van a estar formando ángulos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí que puede estar formando el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo gamma, el ángulo phi, el ángulo, ¿qué otro ángulo puede ser? El ángulo D. Ya está. Entonces tenemos un ángulo al costado del otro. Tenemos ángulos consecutivos y que a su vez son adyacentes. Están uno al costado del otro. Entonces, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo alfa, ¿cómo lo escribimos? Medida del ángulo AOB es igual a alfa. Por ejemplo, de W sería la medida del ángulo DOE es igual a W. Medida del ángulo DOE es igual a W.
Y así, ¿no? Puedo escribir la medida de los ángulos de cualquiera de ellos. Entonces tenemos los ángulos consecutivos AOB, POC, COD, DOE, EOF y FOA. Ángulos consecutivos. Ahora los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, vamos a tener dos rectas que se van a intersecar. Vamos a tener dos rectas que se intersecan. ¿Qué va a pasar cuando las rectas se intersecan? Se van a determinar cuatro ángulos. Cada par de ellos, que no son adyacentes, se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Por ejemplo, tenemos aquí la recta CA y la recta DB, que se están intersecando, que se están cortando en un punto. ¿Qué quiere decir que se intersecan? Que se van a cruzar en un punto, en este caso en el punto O. Entonces, vamos a tener que los ángulos A o B, vamos a colocarle alfa, y el ángulo C o D son ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué va a pasar cuando son ángulos opuestos por el vértice? Estos ángulos van a ser iguales. Bueno, en este caso podrían ser iguales, no podrían ser iguales, pero son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a primero imaginar que no son iguales. Podemos decir entonces que el ángulo alfa y el ángulo beta no son, son ángulos opuestos por el vértice. ¿Quiénes más serían ángulos opuestos por el vértice? El ángulo AOD y el ángulo BOC. Estos ángulos, vamos a colocarlos, alfa y beta, son ángulos opuestos por el vértice. Por el vértice. Alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, W y pi también son ángulos opuestos por el vértice. W y pi son ángulos opuestos por el vértice. Ahora, en el caso de la bisectriz, ¿qué va a hacer la bisectriz? Va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si tuviésemos nuestro ángulo A o B, es decir, todo, vamos a trazar un rayo OM que va a dividir al ángulo en partes iguales. Es decir, que va a dividir al ángulo AOM y al ángulo MOB en ángulos iguales, en partes iguales. Entonces podemos decir que la medida del ángulo AOM y la medida del ángulo MOB son iguales. Es decir, ambos van a valer algo. Por ejemplo, si tuviéramos aquí un ángulo que se llama CDE, tenemos nuestro ángulo CDE,
Y vamos a trazar un rayo también, que va a dividir al ángulo CDE en partes iguales. Entonces, si todo el ángulo valía 2 beta, ahora cada ángulo va a valer beta. Entonces, el rayo, que se llama bisectriz, divide al ángulo en partes iguales. Una bisectriz, entonces, cuando nos digan eh, se traza una bisectriz, se tiene una bisectriz, nosotros ya sabemos que bisectriz significa que va a dividir al ángulo en partes iguales, en dos partes iguales. Vamos a ver, tenemos algo muy importante. Nos dice que cuando tenemos un ángulo recto, de esta manera, alfa más beta suma 90. Un ángulo recto. Este simbolito, este cuadradito, nos dice, nos denota un ángulo de 90 grados. Es como una esquina de una casa, ¿verdad? Como una columna. Tiene que estar derechita. Entonces, cuando veamos este tipo de gráfica con este cuadradito, ya sabemos que esto significa 90 grados. Y como me dan un ángulo alfa y un ángulo beta, yo puedo decir que alfa más beta suma 90. Otro tipo de ángulo, un ángulo llano, un ángulo que está en toda la horizontal. ¿Cuánto mide? 180. 180 grados. Entonces, si yo tengo este tipo de gráfico, veo un ángulo llano que está en toda la horizontal, puedo decir que alfa más beta más teta miden 180 grados. Y si tengo ángulos ya que están en toda la vuelta, es decir, toda la circunferencia, toda la vuelta, puedo decir que valen y suman 360 grados. Todo el arco de una circunferencia, 360 grados. Puedo decir entonces que alfa más beta más teta más pi suman 360. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hemos visto los ángulos adyacentes que están uno al lado del otro, los ángulos consecutivos que son más de dos ángulos adyacentes que están uno después del otro. Hemos visto los ángulos opuestos al vértice, que se forman de dos rectas que se intersecan. Y hemos visto la bisectriz, que divide a un ángulo en partes iguales.
Aquí no hay una duda, ¿verdad? Para pasar a los ejercicios. Recordemos también, cuando tengamos este tipo de gráficos, los ángulos van a sumar 90 grados. Cuando tengamos este tipo de gráficos, ángulos llanos, 180 grados. Y cuando tengamos este tipo de gráficos, toda la circunferencia será 360 grados. Entonces pasamos a los ejercicios. A ver, me dice, calcula X si la medida del ángulo A o C es 80 grados. Entonces, toda la medida del ángulo A o C mide 80 grados. A ver, ¿quién me dice cuánto valdría X? Vale 20 grados. 9, 20 grados. 20 grados. Tendríamos X más 40. Vamos a verlo como medidas. La medida del ángulo A o C es igual a la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C. Entonces, 80 grados es igual a la medida del ángulo A o B, 30 grados, más la medida del ángulo B o C, X más 40. 80 menos 30, 50, ¿verdad? Nos vamos a restar el 30. 80 menos 30 es igual a X más 40. 80 menos 30, 50 grados, es igual a X más 40. El 40 que está sumando pasa restando. Sería 50 grados menos 40 grados es igual a X. X es igual a 10 grados. ¿Ves por qué es 80 grados? Aquí, nos dicen, aquí ya me están diciendo la medida del ángulo A o C. Mira, ¿cuál es la medida del ángulo C? Veamos, sigamos las letras A, O, C. Vendría a ser todo, ¿verdad? A o C, ¿qué es? Es todo el ángulo. Recuerda que A o C quiere decir que el ángulo se va a ubicar en el vértice O, en el que está al medio. En la letra que está al medio es donde se ubica el ángulo. Entonces, en el ángulo A o C, el ángulo se está ubicando en el vértice O, que sería todo. Entonces, 30 más X más 40 vendría a ser igual a 80. Por eso es 80. 90 sería si es que el angulito estuviera así. Si es que aquí hubiera una recta, así. Si es que estuviera así, sería 90 grados. Para que sea 90 también tendría que estar aquí el cuadradito, indicándonos que vale 90 grados. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. ¿Todo claro? Sí, A ver, teniendo en cuenta eso, hay que resolver la pregunta 2. ¿Qué me dice la pregunta 2? Calcula X si la medida de R o T es 120. Sigamos R o T. R o T. ¿Dónde se ubica el ángulo? En O. R o T. El ángulo se ubica en O, es decir, que todo esto vale 120. Cuando vemos este cuadradito, ¿qué simboliza? 90 grados.
Según un libro que dice 90 grados. Es 20 grados. Otra respuesta. Y entonces, x más 10 más 90 es igual a 120. Y también lo podemos colocar con ángulos. Vamos con los ángulos. Vamos a aclarar aquí cuáles son los ángulos. X más 10 es la medida del ángulo SOT y 90 es la medida del ángulo ROS. Y 120 es la medida del ángulo RO. Y ahora sí operamos. X más 90 más 10, 100, es igual a 120. X es igual a 120 menos 100. X es igual a 20. A ver, el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, calcula la medida del ángulo AOB. Calcula la medida del ángulo AOB. 60 grados. 60 grados. Pero alguien más tiene una respuesta. ¿Cuánto mide todo este grado? Es un ángulo llano 180. ¿Ah? Todo mide 180. Entonces, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo POC más la medida del ángulo COD es igual a 180. Entonces, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. BOC mide 90 grados. Ah, ya sabemos que este cuadradito simboliza 90 grados. Más 90 grados más la medida del ángulo COD, 30 grados. Es igual a 180 grados. Y operamos entonces. Medida del ángulo AOB más 90 más 30, 120 es igual a 180. El 120 pasa a restar al otro lado. Sería 180 menos 120
Entonces la medida del ángulo AOB va a ser 160. Bien, 180. El ejercicio, Dice, dime, es 60. 60. Sí, porque 180 menos 120 grados, 60 grados. Perdón, acá se me pasó el 1. Dije 60 y escribí 160. Ok, listo. El ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos, calcula X si los ángulos A o B, A o B y C o D, C o D son ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir que son ángulos congruentes? Que son ángulos iguales. Iguales. Entonces, la medida del ángulo A o B es igual a la medida del ángulo C o D. Entonces, si A o B vale 40, la medida del ángulo C o D también vale 40. Es decir, que este ángulo también vale 40 grados. Y ahora sí podemos aplicar lo que ya sabemos, que la suma de esos ángulos, 40 más X más 40, va a ser igual a 180 grados. Sumamos X más 40, 80, es igual a 180. X es igual a 180 menos 80. X es igual a 100 gramos. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 me dice, calcula X. Dan los ángulos opuestos por el vértice, entonces, habíamos dicho que alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Pero también que se va a cumplir, lo había dicho al principio, pero ya lo vuelvo a recalcar, se va a cumplir la igualdad. Es decir, que alfa va a ser igual a beta. Y habíamos puesto phi y w también son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y eso es lo que tenemos que aplicar en el ejercicio 5. Me dan dos ángulos opuestos por el vértice. 2x más 10 y x más 25. ¿Qué quiere decir? Como son ángulos opuestos por el vértice, se va a cumplir la igualdad. Es decir, que 2x más 10 va a ser igual a x más 25. A ver, operemos cuánto valdría x.
Sería entonces colocar las X para un lado, ¿verdad? 2X menos X es igual a 25, el 10 pasa restando al otro lado. 2X menos X, X. Y 25 menos 10, 15, ¿verdad? X tomaría el valor de 15. Listo, ese sería el ejercicio 5. Hacemos el ejercicio número 6. ¿Alguien ya lo resolvió? Es parecido al de arriba. Me dicen calcula el valor de X, me dan los ángulos opuestos por el vértice, 3X más 10 y X más 30. Como son ángulos opuestos por el vértice, ¿qué se va a cumplir? La igualdad. Si ese es el caso, ¿qué valor tomaría X? Diez grados. Vamos a ver, sería X más 10 es igual a X más 30 grados. 3X, el X pasa a restar, X es igual a 30 grados. El día que está sumando pasa al otro lado restando, sería 30 menos 10. 2X es igual a 30 menos 10, 20 grados. Entonces, sería 2X igual a 20, el 2 pasa a dividir 20 entre 2, 10 grados. Muy bien. Para el ejercicio 7, dice calcula el valor de 3X. Y se da la igualdad también entre los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué valor tomará X primero? ¿Qué valor tomará X? A ver, Daritzo o Abigail, ¿qué valor tomará X? 60 grados. 60 grados. 60. Y también, Abigail, 60 grados, ¿de acuerdo? Recuerden que las notas de participación también son importantes. ¿Ok? Si es que no pueden encender su micro, me pueden enviar un mensaje, no hay problema. Por entonces que es 60. Vamos con 60. Entonces, X más 50 grados es igual a 2X menos 10 grados.
50 grados se queda aquí. Menos 10 pasa a sumar. 2x, el x pasa a restar. X va a ser igual a 60 grados. Muy bien. Y a mí que me piden, calcula 3x. Calculamos 3x. Sería 3 por 60. 3 por 60, 180 grados. Entonces sería 180 grados. Y ahora me dicen calcula x. El ejercicio 8 me dice calcula x si OM es la bisectriz del ángulo AOB. Ver qué valor tomaría x si OM es la bisectriz del ángulo AOB. Recuerden que si se cierra la sesión, vuelven a ingresar. Entonces, ya para terminar, el ejercicio 8. ¿Lo resolvieron? ¿Hallaron el valor de x? X. ¿Qué hacía la bisectriz? Partía al ángulo en partes iguales, ¿verdad? Entonces me dicen que OM, el rayo OM, está partiendo al ángulo AOB, o sea, todo en partes iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2x más 10 va a ser igual a x más 35. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo está partiendo en partes iguales. En todo caso sería 2x más 10 es igual a x más 35. 2x menos x es igual a 35 menos 10 grados. X entonces va a ser igual a 25 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la bisectriz? Parte al ángulo en dos partes iguales. Ya. Y acuérdense que cuando hablamos de ángulos congruentes, para las actividades de evaluación y extensión, ángulos congruentes son ángulos que tienen igual medida. ¿Ok? Luego ya sería todo. Entonces, chicos, por el día de hoy nos quedamos aquí. Pueden ir a tomar algo mientras comienza su próxima clase. ¿Ok?